Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede destruir para siempre la imagen tierna, alegre y rechoncha del Santa que nos vendieron desde niños. Porque detrás del brillo, los regalos y los villancicos, se oculta una historia que nadie quiere mencionar en voz alta. Un secreto que viene de tiempos tan antiguos que precede incluso a la Navidad misma. Un secreto que las culturas antiguas trataron de esconder, suavizar o reinterpretar, hasta que finalmente fue disfrazado bajo un traje rojo, una sonrisa permanente y una bolsa llena de regalos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Santa, el espíritu de la Navidad, nació de figuras que no tenían nada de alegres, sino todo lo contrario? Todo empieza en los inviernos más crudos de Europa, cuando las noches eran eternas y las aldeas temían que seres invisibles rondaran en la oscuridad. En aquellos tiempos, el frío no era solo clima, era una presencia. Y cada año, según la tradición, una entidad venía con él. No era un hombre bonachón, sino un guardián sombrío que caminaba entre los árboles congelados, evaluando quién merecía protección y quién debía enfrentar el invierno sin ella. Era una figura Wautau, cubierta de pieles, con un rostro oculto por espesas barbas blancas que muchos describían como demasiado largas para ser humanas. Algunos niños aseguraban que lo habían visto en una sombra gigantesca que pasaba frente a sus ventanas en las noches más frías. Y aquí es donde aparece la primera sorpresa. Esa figura no traía regalos, sino juicios. Llegaba a detectar a los que habían fallado a su comunidad, a quienes habían actuado con egoísmo o traición durante el año. A ellos no les dejaba carbón, sino un destino que nadie quería mencionar. Las aldeas lo temían, pero también lo necesitaban. Era más que un ser, era un recordatorio. El invierno no perdona ni, la moral tampoco. Pero esa no fue la única raíz del Santa que conocemos. En los mismos bosques europeos surgió la figura de un anciano misterioso, a veces descrito como un viajero, a veces como un mago que aparecía de improviso durante las noches nevadas. Caminaba con un bastón que brillaba como si estuviera hecho de hielo vivo, y se decía que podía ver el interior del corazón de cada persona. Algunos relatos lo describen entrando en los hogares sin tocar la puerta, examinándolo todo con una mirada que quemaba más que el fuego. No buscaba travesuras infantiles, sino intenciones ocultas. Los justos recibían fortuna a los malvados. Desaparecían con la tormenta. Con el tiempo, la iglesia cristiana trató de reconstruir a este ser, le dio un nombre, una historia, un propósito más suave. Fue entonces cuando surgió la figura de San Nicolás, un obispo G en Eros Sou, defensor de los pobres y los niños. Pero incluso en esas primeras representaciones, algo inquietante permanecía. Su figura seguía rodeada de misterio, de milagros que bordeaban lo imposible, de episodios donde aparecía sin explicación en lugares lejanos, como si el tiempo no lo afectara. Y durante las festividades invernales, su presencia no siempre se sentía pacífica, sino intensa, sobrenatural, casi como si heredara la esencia de los seres oscuros que vino a reemplazar. Pero la historia no termina ahí, porque en muchos pueblos, junto a este santo benevolente, caminaba otro ser, uno que arrastraba cadenas, que llevaba cuernos, que sabía los nombres de los niños traviesos. A veces era su ayudante, a veces su sombra, a veces su opuesto. Esta dualidad dejó en claro algo que ha sobrevivido. Hasta hoy en Santa no siempre fue uno. Santa fue una mezcla, una fusión, un intento de domar algo más antiguo, más salvaje, más primitivo. Y de esa mezcla nació el Santa moderno, el hombre del traje rojo, la carcajada exagerada, el saco infinito, los renos voladores y la promesa de regalos. Pero detrás de esa versión simpática hay restos de algo que no desapareció del todo, algo que duerme debajo del mito comercializado, algo que vuelve a despertar cada invierno, porque mientras todos celebran, cantan y adornan sus casas, hay quienes saben que cada año él hace una última ronda, no en trineo, no con campanas, sino como lo hacía en el principio, caminando entre la nieve, observando, evaluando, decidiendo quién merece regalos y quién merece otra cosa. Y lo que viene a continuación revelará
lo que nadie quiere aceptar, que el Santa que conocemos es solo el disfraz más reciente de un ente mucho más antiguo, mucho más poderoso y muchísimo más oscuro de lo que te imaginas. Dicen que la imagen actual de Santa Claus, gordito, amable, simpático, casi caricaturesco, es apenas la sombra pálida de un ser que, hace siglos, provocaba más temor que alegría. Porque antes de que lo vistieran de rojo brillante, antes de que lo pusieran a reír con Jojo, antes siquiera de que lo asociaran con regalos, este personaje era visto como un vigilante sobrenatural que no respondía ante hombres reyes ni tradiciones, sino ante algo más antiguo, el invierno mismo. Y si crees que esto suena exagerado, espera, porque lo que se oculta entre los mitos europeos es aún más inquietante. En distintas aldeas se habla de un visitante de solsticio, un ente que aparecía en la noche más larga del año. Nadie lo llamaba Santané, nadie se atrevía a darle un nombre, simplemente se sabía que él estaba allí, observando, moviéndose entre la niebla como una sombra gigante que parecía deslizarse en lugar de caminar. Su presencia no traía villancicos, sino silencio absoluto, un silencio tan profundo que los bosques quedaban quietos como si temieran interrumpirlo. Y aquí comienza el verdadero terror ansé. Decía que este ser no venía del mundo humano, sino de un territorio intermedio, un lugar donde las almas y los espíritus de la naturaleza se mezclaban con las fuerzas del frío, un lugar al que, según las leyendas, solo los seres con permiso ancestral podían entrar. El visitante era uno de ellos. Las historias contaban que él podía aparecer en cualquier sitio detrás de una puerta cerrada. Al final de un pasillo helado, parado entre dos troncos, como si hubiera surgido desde dentro de la madera. Los niños no lo esperaban con cartas ni con galletas. Lo esperaban con miedo, rogando que no se detuviera frente a su casa demasiado tiempo, porque su visita significaba juicio. Y no un juicio moral infantil como portarse bien o mal, sino uno más profundo, más espiritual. Este ente parecía saber si una persona cargaba secretos oscuros, culpas no confesadas, traiciones, odios. Algunos afirmaban que podía oler la mentira como un animal salvaje. Otros decían que podía ver el aura humana como una luz alrededor del cuerpo, si encontraba corrupción del alma de Jabao Marcaus, no físicas, sino extrañas coincidencias en cosechas perdidas, animales enfermos, tormentas repentinas. Aquellos a quienes el visitante condenaba sufrían durante todo el año. Aquellos a quienes aprobaba prosperaban más allá de lo normal. Y aquí surge un detalle perturbador que los historiadores han intentado ignorar en múltiples culturas. Separadas por miles de kilómetros, aparece una figura similar. Un anciano auto con barba blanca imponente que llega en invierno, revisa hogares y juzga almas. ¿Es coincidencia? ¿O todas estas civilizaciones describían cada una a su manera a la misma entidad? Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es lo que algunos textos olvidados mencionan, que este ser no solo visitaba hogares, sino que podía entrar en sueños. Gente de diversas regiones contaba que durante el solsticio tenían visiones del anciano parado frente a ellos, sin hablar, sin moverse, solo observando con una mirada tan profunda que parecía penetrar hasta el hueso. Muchos despertaban llorando o paralizados, sin poder explicar por qué. Otros aseguraban que si él tocaba tu frente en el sueño, el año siguiente cambiaba tu destino por completo. Y en ciertos relatos más temerarios se afirma que este ente tenía la capacidad de arrastrar a las personas fuera de sus cuerpos mientras dormían, llevándolas a bosques nevados que no pertenecían a este mundo. Nadie sabe si esos viajes eran visiones, experiencias espirituales o simples pesadillas. Lo que sí se sabe es que quienes regresaban de ellos jamás volvían a ser los mismos. Algunos se volvían más sabios, otros más temerosos, otros más fríos, como si hubieran dejado parte de su alma allá afuera, donde el visitante residía cuando no estaba rondando aldeas humanas. Entonces, ¿cómo terminó este ser transformándose en Papá Noel? La respuesta es simple y escalofriante. Con el tiempo, las culturas trataron de domesticarlo, de convertirlo en algo más amable, más comprensible, más cercano, no porque él cambiara, sino porque las personas necesitaban creer que lo habían controlado. Lo vistieron con colores más llamativos, le inventaron historias tiernas, lo rodearon de renos y regalos.
Le pusieron un saco, un trineo, una risa, le dieron una empresa, una marca, una caricatura, lo envolvieron en alegría artificial, pero detrás del disfraz navideño, algo permanece intacto en la esencia del visitante ancestral, sigue allí, oculta bajo capas de cultura, marketing y festividad. De hecho, hay quienes aseguran que él aún pasa lista en la noche de Navidad, no para dejar regalos, sino para continuar su antiguo ritual de observación. Y si realmente sigue haciéndolo, entonces estamos celebrando sin saber que en esa misma noche un ser muchísimo más antiguo de lo que imaginamos camina entre luces navideñas, árboles decorados y familias reunidas. Lo que viene en la siguiente parte revelará al eslabón perdido, cuando cómo y por qué un ser temido por generaciones enteras se convirtió de repente en el personaje más querido del planeta. Y la respuesta no es nada dulce. ¿Listo para continuar? Prepárate, porque esta parte es la más incómoda, la más reveladora y la que muchos historiadores prefieren saltarse. Porque aquí no hablamos de un mito que evolucionó suavemente con el tiempo, sino de un cambio tan brusco, tan sospechoso y tan artificial que parece hecho a la fuerza, como si alguien hubiera querido borrar siglos de miedo con una sola pincelada de pintura roja. Y no fue un proceso natural, no fue un cambio cultural lento, no fue un simple ajuste de tradición, fue una transformación repentina, un giro dramático que dejó a muchos estudiosos en silencio. Porque si el visitante ancestral era un ser poderoso, místico y temido, ¿cómo es que de pronto aparece un Santa Claus gordito, sonriente y corporativo? ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién decidió este cambio? ¿Y qué se estaba intentando esconder? Todo comenzó cuando los pueblos del norte empezaron a registrar un fenómeno extraño. El visitante dejó de ser descrito como un ser oscuro que juzgaba almas y comenzó a aparecer en historias infantiles como un protector, no porque él hubiera cambiado, sino porque ciertos líderes religiosos y políticos necesitaban neutralizar su fuerza simbólica. Temían al invierno, temían a la oscuridad, temían a la figura del anciano misterioso que nadie podía controlar, así que hicieron lo que hacen las sociedades cuando no pueden destruir un mito: lo domesticaron, lo dulcificaron, lo humanizaron, lo redujeron. Pero esta estrategia tuvo un efecto inesperado. El mito no se evaporó. Mután, aparecieron relatos donde el visitante ya no castigaba, sino que premiaba, donde ya no observaba desde la oscuridad, sino que visitaba casas con regalos, donde ya no caminaba entre mundos, sino entre chimeneas. Fue una operación de rebranding a nivel cultural. Los antiguos juicios del solsticio se convirtieron en listas de niños buenos. Las vigilias nocturnas se transformaron en canciones, los bosques helados se convirtieron en talleres mágicos. Pero en el fondo, la figura seguía siendo la misma en un ser que ve sin ser visto, que entra en los hogares mientras todos duermen, que distingue la conducta humana y decide su suerte. Solo que ahora se presentaba bajo un disfraz más amable. Sin embargo, lo más inquietante ocurre cuando entramos al período medieval. En esos tiempos, extrañamente, el personaje adquiere rasgos imposibles: omnipresencia, conocimiento absoluto del comportamiento humano, capacidad de viajar distancias inimaginables en una sola noche. ¿Te suena familiar? Exacto. Son los mismos rasgos que tenía el antiguo visitante ancestral. Entonces, ¿quién hizo el puente entre ambas figuras? Todo apunta a que ciertas culturas, especialmente en el norte de Europa, jamás dejaron de creer en el ser original. Solo lo reinterpretaron. Empezaron a mezclar a San Nicolás, el obispo bondadoso, con el antiguo vigilante de invierno. Una fusión tan extraña como peligrosa, porque unificaba dos naturalezas opuestas, a lo sagrado y lo salvaje. Y aquí viene una verdad que casi nadie se atreve a mencionar durante siglos. Santa no estuvo solo. A su lado seguía la figura oscura del compañero, la sombra que arrastraba cadenas, que tomaba a los niños desobedientes y que representaba el rostro que no debía mostrarse. Pero mientras más se suavizaba la imagen del santo, más se demonizaba la figura de su acompañante. La gente necesitaba un monstruo para separar la luz de la sombra. Y así nació la dualidad ansanta, el amable Krampus,
el castigo, pero en la antigüedad era todo one, un mismo ser con doble propósito, un ser integral, un ser completo, y los pueblos lo sabían. No premiaba sin castigar, no castigaba sin observar, no observaba sin juzgar, era un ciclo completo que aseguraba equilibrio. Entonces llega el giro más dramático, el siglo XIX, de repente, y casi de manera coordinada, artistas, escritores, compañías y medios empiezan a transformar radicalmente al personaje. Su figura se redondea, su actitud se suaviza, su poder se infantiliza. Ya no es un vigilante ancestral, ya no es un juez espiritual, ahora es un vendedor de regalos, un símbolo publicitario, un personaje consumible. La pregunta es inevitable: ¿por qué tanto esfuerzo que se estaba queriendo encubrir? Lo perturbador es que algunos documentos de la época sugieren que esta transformación no fue casual, que hubo una intención directa de borrar elementos sobrenaturales demasiado incómodos, que ciertos mitos no debían ser recordados, que el visitante original representaba algo que la sociedad moderna no quería aceptar, un ser que realmente podía existir más allá de la imaginación. Y cuanto más se intentaba ocultar, más fuertes surgían las historias antiguas en las zonas rurales. Personas aseguraban ver al anciano alto caminando en bosques nevados, muy diferente al Santa comercial. Otros afirmaban que durante el solsticio aún se sentía la presencia, y algunos incluso afirmaban despertarse de madrugada con la sensación de haber sido observados. Así nació una idea aterradora que pocos se atreven a considerar: ¿y si el santamoderno es solo la versión amigable de algo que sigue allá afuera, intacto, esperando el invierno para caminar entre las sombras de la noche más larga del año? Y lo que viene en la siguiente parte será lo más explosivo en la conexión entre Santa, los sueños, las desapariciones invernales y el ritual silencioso que él jamás dejó de cumplir. ¿Estás listo? Porque lo que vas a escuchar ahora no es apto para corazones frágiles. Si creías que ya sabías todo sobre Santa Claus, si pensabas que este viaje terminaba con mitos nórdicos, transformaciones medievales o símbolos reciclados, prepárate, prepárate. Lo que viene ahora es la razón por la que el Santa moderno existe, y no tiene nada que ver con duendes, trineos o campanas navideñas. Tiene que ver con un pacto, uno tan profundo y tan cuidadosamente oculto, que cada versión dulce de Santa es solo un barniz sobre una verdad que jamás se quiso revelar. Muchos lo han llamado propaganda, otros lo llaman marketing, pero los más atrevidos lo nombran como la mayor manipulación emocional de la historia. Porque en esta parte final conocerás cómo el Santa actual no nació en un cuento, ni en un bosque nevado, ni en un taller mágico, sino en una sala oscura, donde un grupo de hombres poderosos decidió moldear la mente de millones. Y sí, fue ahí donde se perfeccionó su imagen en las mejillas rojas, la sonrisa amable, la barriga generosa, el saco repleto de regalos. Todo tenía un propósito, en todo. Dicen que Santa se convirtió en un puente emocional global, un personaje capaz de entrar en cada casa, cada mente, cada memoria infantil, alguien que podía atravesar fronteras, religiones, idiomas, sin que nadie se cuestionara quién se escondía detrás de esa idea. Y cuando descubras quién fue, no podrás volver a ver una postal navideña del mismo modo, porque la pregunta no es quién fue Santa, sino quién necesitaba que Santa existiera. La historia cuenta que, en la década más oscura del siglo XX, mientras el mundo trataba de levantarse del caos, unas corporaciones gigantes comenzaron a estudiar el comportamiento humano, querían algo que uniera, que vendiera, que emocionara, y encontraron la pieza perfecta: ese viejo obispo de Mayra, ese mito nórdico del cielo, ese ser rojo y blanco que ya había pasado por tantas máscaras. Lo moldearon, lo suavizaron, lo humanizaron, hasta convertirlo en el símbolo navideño definitivo. Pero lo que nadie te dice es que su apariencia final no fue casualidad. No lo diseñaron para ser adorable, lo diseñaron para ser inolvidable. Porque mientras tú lo ves como un abuelo mágico, ellos lo vieron como el emblema perfecto en una figura que evocaba seguridad, ternura, abundancia y consumo en sí, consumo. Ese fue el pacto final. El Santa moderno no nació para entregar regalos, nació para mover al mundo entero al mismo ritmo,
para convertir la Navidad en una maquinaria emocional. Y lograron, pero aquí está lo escalofriante. Documentos y entrevistas filtradas con los años revelan que los creadores sabían perfectamente lo que estaban construyendo. Sabían que estaban tocando recuerdos, emociones y creencias. Sabían que estaban reinventando un símbolo ancestral y que al hacerlo estaban dejando atrás su origen oscuro, sus raíces paganas, sus sombras antiguas. Sin embargo, no eliminaron esos símbolos, solo los escondieron. Y si empiezas a mirar con atención, los verás por todas partes. La estrella en lo alto del árbol, el fuego en la chimenea, el trineo que cruza el cielo. Todos esos elementos existían antes del Santa moderno, pero sus significados eran otros, más profundos, más inquietantes, más conectados con rituales antiguos que celebraban el solsticio, la noche más larga, el renacer del fuego. Hoy nadie los cuestiona porque Santa los cubre con brillo y luces de colores. Y ahora, la revelación final, el Santa contemporáneo no es solo un personaje, es un arquetipo cuidadosamente construido para reemplazar figuras antiguas, absorber símbolos viejos y crear un mito nuevo que pareciera milenario. Mas no lis. Su verdadero poder no proviene de la magia navideña, sino de algo mucho más humano a la capacidad de manipular la nostalgia, los recuerdos y la necesidad universal de creer en algo bueno, cuando el mundo parece demasiado duro. Santa no es solo un símbolo, es una creación diseñada para permanecer, un ícono que no envejece, un personaje que no cuestionas, un rostro que te acompaña desde que tienes memoria, el guardián perfecto de la Navidad moderna. Y ahora lo sabes. Detrás de esa sonrisa amable hay siglos de mitos fusionados, culturas mezcladas, símbolos rescatados, manipulación emocional, marketing inteligente y un pacto silencioso que cambió para siempre. Como vemos, diciembre no le quita su magia, pero sí revela el poder real que tiene sobre nosotros, porque al final el verdadero secreto oscuro detrás del Santa que todos aman no es un personaje que nació de la tradición, sino de la intención